Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy recordar y honrar la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Originario de Esmirna, fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez había sido discípulo de San Juan Evangelista. Sabemos entonces que San Ireneo conoció a algunas personas que habían estado con los discípulos de Jesús y es considerado como el más importante adversario del gnosticismo, salvaguardando a la fe católica de ser corrompida por los herejes de su tiempo. Sus obras literarias le han valido para ser reconocido entre los padres de la Iglesia como uno de los más grandes. Decía San Ireneo: La gloria de Dios es que el hombre viva. Efectivamente, así es. Jesús dijo que Él vino al mundo, no para juzgarnos, sino para traernos vida en abundancia. Pidamos a San Ireneo que interceda por todos nosotros, para que alcancemos la vida eterna que nos ha traído el Señor Jesús. Por otro lado, hemos escuchado hoy la conclusión del magnífico Sermón de la Montaña, que abarca 3 capítulos enteros del Evangelio de San Mateo, y que hemos estado reflexionando por más de 2 semanas. Jesús, con el Sermón de la Montaña, ha dado un sentido nuevo y más profundo a los mandamientos del Antiguo Testamento. No ha venido a abolir la ley. Él ha venido a dar plenitud a la ley de Moisés. Las palabras de Jesús no solo son palabras para ser escuchadas. Su palabra es de suma importancia. Su palabra es palabra de vida eterna. Su palabra es viva y eficaz. Todas estas correcciones, advertencias y consejos deben ser tomados muy en serio y puestos en práctica si queremos que tengan una implicación personal y concreta en nuestras vidas. Si escuchamos el Evangelio, pero no lo ponemos en práctica, corremos el riesgo de olvidarlo pronto y continuar viviendo sin sentido, sin propósito, sin que su esencia y contenido empape y transforme nuestro corazón.
Para cerrar esta gran predicación, nos dice Jesús: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, el mensaje de Jesús es muy claro. No hay interpretación alguna que haya que hacer. El mensaje es nítido. Si nosotros somos como algunos fariseos del tiempo de Jesús y servimos o seguimos al Señor con fines meramente egoístas, con doblez de corazón, llenos de falsedad e hipocresía, con máscaras, poniendo cara de buenos y aparentando que somos muy piadosos, cuando en realidad no lo somos, o tan solo para que nos vean, no entraremos en el reino de los cielos. Si nosotros nos burlamos de Dios, fingiendo que lo amamos y que le creemos, pero no es así, si nos servimos del prójimo, de los pobres o de los enfermos, para enaltecernos buscando nuestra absurda vanagloria, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando andamos como los fariseos, publicando todo lo bueno que hacemos, para que los demás nos admiren, nos hagan reverencias y nos rindan honores y homenajes, nos estamos alejando del reino de los cielos. Cuando no nos interesa vivir una conversión radical y pisoteamos el evangelio que se nos ha predicado para volver tercamente a los malos caminos una y otra vez, y nos volvemos indignos de las perlas del evangelio, estamos dejando ir el reino de los cielos. Estamos corriendo el grave riesgo de que al final el Señor Jesús nos diga: nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. ¿Cómo va a decir el Señor Jesús que no nos conoce, si Él todo lo sabe? Jesús no se refiere a esa clase de conocimiento. Lo que Jesús dirá ese día es: no los reconozco. No reconozco nada mío en ustedes. Todo aquello lo hicieron ustedes, pero yo no estaba allí. Predicaron, arrojaron demonios y hasta hicieron milagros en mi nombre, pero yo no estaba ahí, reinando en sus corazones. Todo lo hicieron para ustedes mismos y por ustedes mismos. No los conozco. La sentencia de Jesús es severa. Se trata de cristianos que han predicado, de cristianos que han echado demonios, que han hecho milagros en el nombre de Jesús, pero que han sido condenados porque en su vida personal no han hecho la voluntad de Dios, ni se sometieron nunca al señorío de Jesús. Un cargo en la iglesia, el hecho de ser sacerdote, el título de responsable, coordinador, asesor, teólogo, catequista, ministro, predicador, no es un seguro de salvación para nadie. La vida debe corresponder a las palabras, si no nos sirve. No sirve el que con su boca diga Señor, Señor, sino el que además lo dice con su corazón, con su propia vida. Qué tristeza, Dios mío, escuchar a Jesús diciéndonos al final de nuestras vidas que no nos conoce. ¿Usted se imagina eso? Abramos bien los ojos y los oídos. ¿Es posible, hermanos y hermanas, servir a Dios sin que Él esté reinando en nuestro corazón? Esta es la solemne advertencia del Sermón de la Montaña. Creo que a todos nos ha quedado muy claro. Ser discípulo de Jesús no se trata de andar ahí golpeándose el pecho,
poniendo cara de buenos, o cara de víctimas inmoladas, o fanfarroneando piedad, aparentando santidad. Ni se trata tampoco de citar de memoria la palabra de Dios, no. Eso lo hacían los fariseos, no los discípulos de Jesús. Lo importante para Dios Padre es lo que haces con tu vida. Lo importante para Dios es que pongas en práctica las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Dónde? En tu casa, en el lugar donde trabajas, en la vida cotidiana. Vivir el Evangelio, como hemos comentado y meditado en estas 2 semanas, se puede reducir a un solo mandato: amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que a Dios agrada es que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que seamos felices, que seamos buenos, que hagamos siempre lo correcto, aunque nos cueste a veces o nos duela negarnos a nosotros mismos. Que decidamos ya ponernos en marcha y nos dirijamos por Jesús, camino, verdad y vida, hacia Él. En esto consiste la sabiduría y la prudencia con que nos ha iluminado nuestro corazón el Señor Jesús estos días. El Señor ha venido, nos ha hablado muy claro y nos ha mostrado el camino. Seríamos muy insensatos y muy necios si no lo seguimos. Ciertamente, muchas veces, por nuestra fragilidad humana, hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que anhelamos hacer. Pero las personas sabias y prudentes, cuando caen, se levantan, piden perdón, rectifican y continúan adelante. ¿Y cómo continúan adelante? Siendo misericordiosos con sus hermanos, ayudando a levantarse a los que a su lado vayan cayendo. Esto es lo que espera el Padre nuestro, el Padre bueno de todos nosotros, que seamos misericordiosos los unos con los otros, como lo es Él con nosotros. Dios espera que seamos capaces de desprendernos de todo lo que nos separa de Él, para finalmente, libres de equipaje, llegar al cielo. Por eso nos ha dicho Jesús que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde todo se corrompe y se apolilla. Ser discípulos de Jesús no se trata de acumular fama o fortuna aquí en la tierra, ni de atesorar ninguna otra cosa que no sea el bien, el amor, la verdad, la justicia, las buenas obras y nuestras oraciones sinceras a Dios. Este sermón de la montaña es el programa diario de todo cristiano, el programa al cual deberíamos ya de ajustarnos, revisando cada noche cuánto hicimos y cuánto debemos enmendar, y ajustar cada día para llegar a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Busquemos todas las noches los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo y hagamos nuestra revisión de vida a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que se nos pide si queremos ser discípulos verdaderos. No es poca cosa, ni tampoco es fácil. Se requiere de nuestro mejor esfuerzo cada día, cada segundo de nuestras vidas. Se requiere que estrechemos un poco el corazón para pasar por la puerta que lleva a la vida eterna. Para concluir este magnífico sermón, Jesús cierra con broche de oro narrando una parábola.
Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Tu vida es esa casa de la que habla Jesús. ¿En quién o en qué has estado cimentando tu vida? ¿En quién te afianzas, te consolidas, te fortaleces? Decía el Papa Benedicto XVI en alguna de sus homilías. Construir sobre roca quiere decir, ante todo, construir sobre Cristo y con Cristo. Construir sobre Cristo y con Cristo significa construir sobre un fundamento que se llama amor crucificado. Qué hermosa definición. El cimiento de nuestras vidas debe ser el Señor Jesús, su palabra y su amor crucificado. Porque de no ser así, las dificultades de esta vida nos harán tambalear y nos arrastrarán fácilmente. Las tormentas de la vida, las dificultades, las tentaciones, los problemas, ponen a diario a prueba nuestros cimientos. Y más en estos tiempos de oscuridad y confusión que vivimos, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Jesús es la única base firme, la roca de salvación, donde podemos permanecer y perseverar en la fe en tiempos de dificultad y tentación. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica. No se trata de escuchar a una persona cualquiera, sino de escuchar a Jesús. No se trata de cumplir con cualquier cosa. Se trata de vivir el Evangelio y cumplir los mandatos de Jesús. Jesús es claro, contundente y radical. Las palabras de Jesús en este Evangelio son un llamado y un reto para pasar a la acción. No son mera doctrina para repetir de memoria. El desafío que nos plantea Jesús es serio. Si no se acepta, el fracaso es grande, es total, es rotundo. Hay recursos infinitos en Jesús. Todos los recursos del cielo están a nuestra disposición. En Jesús hay gracia y poder suficiente para todo y para todos. Ya seríamos muy necios e insensatos si tomamos otro camino. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.